Adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. En estas charlas de metafísica, lo primero que te voy a preguntar hoy día, mi corazón, es: ¿sigues viendo cosas negativas? ¿Sigues haciendo las cosas incorrectas o ya despertaste y estás uniéndote a tu chispa divina desde tu conciencia de luz para que tú te conviertas en la mónada? Todo eso, mi corazón, depende de ti. Hoy día, mis amores, he escogido estas charlas porque necesito que todos entendamos cómo es la oración perfecta que nos enseñó Jesús. Esa oración que nos ocultaron, esa oración que nos obligaron a suprimirla porque no querían que nosotros hiciéramos los milagros que hizo nuestro amado Maestro Jesús. Entonces, mis corazones preciosos, hagamos las cosas. Pongamos atención a estas charlas que hoy día yo las he escogido para compartírselas a todos ustedes. Pero antes quiero hacer una aclaración. Ya tengo en mi poder 2 libros completos de los Evangelios Apócrifos. Son más de 1000 hojas que voy a estudiarlas, ya no llevándome por lo que me pasan en YouTube, ni por lo que he leído en internet, no, las voy a tener en físico, en mis manos, en PDF, que ya me los están imprimiendo en este momento. Una persona muy querida para mí acá en Arequipa me los hace gratis, porque ya sabe que yo voy a laborar con eso para todos nosotros. Entonces me siento inmensamente feliz de compartirles esto a partir de mañana, creo yo. No, de repente desde el lunes, porque tendré que estudiarlas. Voy a sacar las cosas más importantes, porque de repente, ustedes saben, en YouTube comparten como les parece, con esas voces que tienen grabadas y las ponen ahí para que hablen los de la IA y narran simplemente eso de repente para confundirnos, pero no, ahora quiero hacerlo directamente. Tengo en mis manos los Evangelios Apócrifos y los voy a estudiar y los voy a compartir con ustedes, mis amores preciosos. Hoy día nos vamos a ocupar de escuchar todo lo que es intensamente importante sobre la oración secreta que nuestro amado Maestro Jesús nos dejó para todos nosotros, mis amores, y que yo, sin querer, se los voy a hacer porque no me queda de otra. Necesitamos, porque la vi súper interesante y necesitamos entender todo esto y por qué Jesús hacía milagros y por qué nosotros no podemos hacerlo, porque no sabemos hacerlo. Pero ahora les comparto lo que verdaderamente tenemos todos que interpretar y saber. Nosotros, mis corazones preciosos, muchos no nos hemos dado cuenta por qué se detuvieron los milagros. ¿Sí? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta tú? ¿Por qué se detuvieron las curaciones, las transformaciones, las intervenciones divinas que una vez fluyeron como ríos a través de las manos de los fieles, que parecen ahora haberse secado? En nuestra era moderna no pasa eso, porque todo eso nos lo han ocultado, porque nosotros tenemos que entender que todo eso ha sido negado, vedado para nosotros por las religiones. Pero si te dijera que Jesús realizaría todos sus milagros, porque antes de resucitar a los muertos, antes de sanar a los ciegos, antes de calmar las tormentas, Él pronunció una oración específica, una fórmula sagrada, tan poderosa que finalmente te fue ocultada, eliminada sistemáticamente de las enseñanzas, enterradas bajo siglos de doctrina institucional. Pues ahora estoy lista para empezar. Sobre la oración, el poder y tu propio potencial divino.
Nos dejaron de enseñar esta oración, no por accidente. Dejaron de enseñarla porque funciona, porque transfiere poder de la institución al individuo, porque revela que no estás separado de la fuente divina, eres un recipiente para ella, un conducto a través del cual los milagros fluyen tan naturalmente como la respiración. Cuando conoces el secreto, vamos a hacerlo, pues en los próximos minutos vas a descubrir las palabras exactas que nuestro amado Maestro Jesús pronunció antes de convertir el agua en vino, antes de multiplicar los panes y los peces, antes de ordenarle a Lázaro que saliera de su tumba. Pero más que eso, vas a entender por qué estas palabras contienen la frecuencia de la creación misma, por qué desbloquearon el mismo poder milagroso dentro de ti, por qué este conocimiento fue deliberadamente ocultado a las masas durante más de 2000 años. Esto no es solo historia, esto no es solo teología, esta es la llave prohibida del reino que ha sido escondida a plena vista, esperando a aquellos que tienen ojos para ver, oídos para oír. La pregunta es esta: tú tienes que estar listo para recordar lo que tu alma siempre ha sabido, para entender lo que nos fue arrebatado, porque debemos retroceder a un tiempo anterior a los concilios, antes del concilio de Nicea, en el año 325, después de Cristo, antes de que Constantino fusionara la iglesia y el imperio, antes de que los guardias decidieran qué enseñanzas sobrevivieran y cuáles quedarían enterradas en las arenas del tiempo. Los primeros seguidores de nuestro amado Maestro Jesús, los que caminaron con Él, los que presenciaron los milagros de primera mano, practicaban una forma de oración radicalmente diferente a la que practica la mayoría de la gente. Hoy en día, en los antiguos idiomas arameos que Jesús hablaba, un idioma donde cada palabra lleva frecuencia vibracional, donde sonido y significado son inseparables, la oración no era súplica, como ahora lo hacemos. No era pedirle favores a una deidad externa, como un sirviente rogando ante un rey distante. Era algo mucho más poderoso, mi corazón, mucho más peligroso para aquellos que más tarde buscarían controlar a las masas a través de la jerarquía religiosa. Era una declaración de unidad con la fuente divina, un reconocimiento del poder ya presente, ya fluyendo a través del que ora. Los textos gnósticos descubrieron en Nag Hammadi en 1945 y mantenidos en secreto durante décadas revelan que Jesús enseñó a sus discípulos más cercanos un misterio. El reino de Dios está dentro de ti. No estará, está dentro de ti. No podría estar si eres suficientemente bueno. Tiempo presente, mi corazón. Mi corazón recuerda esto y es muy importante. El reino de Dios está dentro de ti. No estará, no podría estar. Si eres suficientemente bueno, tiene que ser en el tiempo presente, ya aquí, ya activado. El Evangelio de Tomás, excluido de la Biblia canónica, registra a Jesús diciendo: si sacas lo que está dentro de ti, lo que tienes te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no tienes te destruirá. Esto no era poesía, esto era instrucción. Este era el manual técnico para hacer milagros que la iglesia institucional encontró demasiado amenazante para preservar, porque significaba que cada ser humano llevaba la misma chispa divina, el mismo poder creativo que Jesús demostró. Significaba
que no era necesario ningún mediador, ningún sacerdote para interceder, ningún pago requerido, ninguna jerarquía para mantener el control. Detente aquí por un momento. Si lo que estás escuchando te está resonando en lo más profundo de tu ser, mi corazón, si tú sientes que finalmente alguien te está revelando la verdad, que siempre supiste tú que existía. Sí, si es así, mi corazón, yo solo voy a continuar narrando lo que en realidad quiero que tú lo sepas. Ahora viene a continuación la revelación completa de la oración exacta que nuestro amado Maestro Jesús usaba antes de cada milagro. Y yo solo quiero que esto llegue a aquellos hermanos a los que te puedan creer y que verdaderamente estén listos para que les puedas compartir este vídeo, mi corazón. En la tradición mística hebrea de la Cábala, con la que Jesús habría estado profundamente familiarizado, como rabino erudito, existe el concepto de Kavana, la intención y conciencia detrás de la oración, que transforma meras palabras en actos de creación. Los antiguos cabalistas entendían que el nombre divino mismo, el tetragramatón, representa el tiempo presente eterno. Yo soy el que soy, no fui. No, yo seré, yo soy ahora eterno, donde reside todo el poder, donde surge toda la creación. Antes de cada milagro, Jesús entraba en un estado de conciencia del yo soy. No le pedía a Dios que sanara a alguien, como si Dios estuviera separado, como si el poder estuviera en otro lugar. Simplemente daba las gracias, como si el milagro ya hubiera ocurrido, porque en el reino del yo soy, en el campo cuántico de posibilidad infinita, ya había ocurrido. Hablaba desde el final, desde el lugar de completación, colapsando la onda de potencial en la partícula de manifestación a través de la frecuencia vibracional de gratitud y conocimiento absoluto. En los esenios de la secta judía mística, que muchos estudiosos creen que Jesús estuvo conectado prácticamente en forma de oración, que llamaban la oración del sentimiento, pues los antiguos textos esenios describen esto como invocar el sentimiento del deseo cumplido, rodearle con la emoción de haberla ya recibido. Lo que deseas entendía algo que la física cuántica solo confirma 2000 años después, que el observador afecta lo observado, que la conciencia da forma a la realidad, que el sentimiento es el lenguaje que habla, el campo de todas las posibilidades. Pero cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo como su religión estatal, algo cambió, mis corazones. Las enseñanzas tuvieron que ser estandarizadas, controladas, hechas para apoyar la jerarquía del poder. Las oraciones se convirtieron en peticiones. Los humanos se convirtieron en pecadores, separados de Dios, que requerían intermediarios. La conexión directa, el poder del yo soy que Jesús demostró y enseñó, se convirtió en herejía. Los místicos a lo largo de los siglos que redescubrieron estas verdades se quedaron ahí porque no podían avanzar. Ahora te voy a narrar la oración. Quiero que me pongas atención antes de la resurrección de Lázaro. Bueno, fueron silenciados, exilados o quemados en la hoguera a todos los que hacían las oraciones de Jesús. Usaban, no. Fue escrito en los evangelios, no lo permitieron, como una fórmula para ser repetida. Porque no se trataba solo de palabras, se trataba de la conciencia, la frecuencia, el estado de ser, desde el cual esas palabras emergían. Se trataba de recordar quién eres,
no un mendigo ante un trono delante, sino un ser divino temporalmente usando piel humana, equipado con el mismo poder creativo que habló el universo a la existencia. Entonces, ¿cuál era esta oración? ¿Cuáles eran estas palabras tan importantes, tan exactas que Jesús pronunció para ordenar a la tormenta que se calmara, antes de decirle al hombre paralizado que se levantara y caminara, antes de llamar a Lázaro de la muerte misma? Para entender esto debemos mirar más allá de las traducciones al inglés, más allá incluso de los manuscritos griegos, hacia el corazón arameo de lo que realmente se dijo, y más importante aún, hacia la conciencia desde la cual emergió en el Evangelio de Juan, capítulo 11, antes de que Jesús resucite a Lázaro de los muertos, encontramos el único caso registrado, donde el velo se retira y se nos permite escuchar lo que Jesús oró antes de realizar el milagro. Él está de pie ante la tumba y habla estas palabras en voz alta. Padre, te doy las gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero dije esto por el bien de la gente que está aquí, para que crean que tú me envías. Estas palabras, de nuevo, lentamente, déjalas penetrar en tu corazón. Te doy gracias porque me has escuchado. Tiempo pasado, antes de hablar del comando, antes de que Lázaro emergiera, antes de que el milagro se manifestara en el reino físico, Jesús ya estaba dando gracias por su completación. No estaba pidiendo, no estaba esperando, no estaba rogando que Dios, por favor, si es tu voluntad, tal vez consideres ayudarlo. Está reconociendo lo que ya existía en el reino del potencial divino, en el campo de posibilidad infinita. Este es el secreto que dejaron de enseñar. Esta es la llave prohibida. La oración no es petición, es declaración. No se trata de pedir algo que no tienes. Se trata de dar gracias por lo que ya es en el reino invisible, llamándolo así a la manifestación visible. Pero hay algo aún más profundo. Aquí, escondido en un idioma arameo mismo, cuando Jesús dijo Padre, usó la palabra Adwum, un término que no significa una figura patriarcal sentada en un trono delante. En arameo, Adwum se refiere al que da nacimiento, la fuente, el útero cósmico de la creación, el campo de potencial infinito del cual todas las cosas emergen. Es el campo unificado de los físicos cuánticos. Ahora nos dicen que subyace a toda la realidad. El campo de punto cero, donde la materia y energía bailan en eterna posibilidad. Cuando Jesús dijo, te doy las gracias porque me has escuchado, estaba hablando desde un estado de unidad absoluta. Con esta fuente, la estructura aramea revela algo que la traducción española oculta. No le estaba hablando a Dios como alguien separado. Estaba hablando desde la conciencia de Dios dentro de sí mismo, y todos tenemos esa conciencia dentro de nosotros mismos. Recuerden, el sujeto y el objeto colapsaron en uno. La oración y el que ora se convirtieron en uno solo acto de creación. Piénsalo así. Imagina que estás de pie ante un vasto océano. La mayoría de la gente ora como si estuviera en la orilla, gritando a través del agua, y alguien del otro lado esperando que su voz llegue lo suficientemente lejos para ser escuchada. Pero Jesús extendía que Él no estaba de pie en el borde del océano. Él era el océano, experimentándose temporalmente como una ola. Cuando la ola reconoce su verdadera naturaleza como océano, no necesita pedirle permiso al océano para subir o bajar. Simplemente se mueve con el poder natural que es. Por eso Jesús dijo,
consistentemente, cosas que confundieron e incluso enfurecieron a las autoridades religiosas en su tiempo. Yo y el Padre somos uno, antes de que Abraham fuera. Yo soy las obras que yo hago, ustedes también las harán, y obras mayores que éstas harán. No estaba, espérenme un ratito, ¿dónde está? Que, y que no estaban reclamando ser el único hijo de Dios, estaban reclamando que todos son hijos e hijas de la fuente divina, que todos llevan el mismo poder creativo, la misma habilidad de hablar, la realidad a la existencia, desde la conciencia de unidad. La oración antes de cada milagro tenía 3 componentes esenciales, 3 frecuencias que deben estar presentes simultáneamente. Primero estaba la conciencia de unidad, el conocimiento absoluto de que no hay separación entre el que ora y la fuente de toda creación. No creencia, no esperanza, no fe en algo de ti mismo, sino conocimiento experiencial directo de tu verdadera naturaleza como una expresión individualizada del infinito. Segundo lugar, estaba la gratitud, en tiempo presente, acción de gracias por el milagro ya cumplido, ya hecho, ya manifestado en el reino invisible. Esta es la frecuencia vibracional que los físicos cuánticos ahora entienden como el efecto observador, donde el acto de observar, de colocar tu conciencia en la realidad del deseo cumplido, colapsa la función de onda del potencial de la partícula de manifestación. Tercero, estaba el sentimiento de experiencia del cuerpo completo de haber ya recibido el milagro, ya hecho, no el reconocimiento mental de palabras, sino el estado fisiológico, la firma electromagnética que tu corazón envía cuando estás viviendo en la realidad de contemplación. Tu corazón genera un campo electromagnético 5000 veces más poderoso que tu cerebro. Y este campo se comunica directamente con lo que los antiguos llamaban el campo de todas las posibilidades y lo que los científicos ahora llaman el campo cuántico. Jesús entendía algo que los místicos modernos y los físicos cuánticos apenas ahora están redescubriendo, que el universo no responde a tus palabras, incluso a tus pensamientos, responde a la frecuencia que estás transmitiendo, la señal que todo será enviado cuando oras desde la carencia, desde la necesidad, desde la conciencia de no tener. Estás enviando la señal de carencia y el universo, siendo un espejo perfecto, refleja esa carencia de vuelta a ti. Pero cuando Jesús oraba, hacía algo que desafiaba la mente lógica, algo que parecía imposible para aquellos atrapados en el pensamiento lineal de causa y efecto. Oraba desde el final, colocaba su conciencia no en el momento presente del problema, no en la realidad actual de enfermedad o muerte o carencia, sino en el momento futuro de la solución ya cumplida. Y luego traía ese sentimiento futuro al momento presente a través de la alquimia de la gratitud. Aquí es donde la mayoría de la gente tropieza. Dice, ¿cómo puedo dar gracias por algo que no tengo? No, eso es mentir. No, eso es engañado. Pero estás haciendo la pregunta equivocada, porque todavía estás operando desde la paradigma de la física newtoniana, donde la realidad se fija, sólida, ya determinada. Jesús operaba desde lo que ahora entendemos como realidad cuántica, donde el futuro no está fijo, sino fluido, donde múltiples líneas de tiempo potenciales existen simultáneamente y donde tu conciencia, específicamente la frecuencia electromagnética de tu corazón y mente, en alineación coherente, selecciona qué línea de tiempo colapsa en tu realidad experimentada en el antiguo texto místico llamado la oración de José, que fue
referenciado por los primeros padres de la Iglesia, pero más tarde excluido del canon. Hay un pasaje que revela esta verdad explícitamente. He descendido para habitar entre los hijos de los hombres, y he hablado con ellos en su idioma, pero vengo de arriba de los cielos. Soy el Espíritu, un ratito, gobernante, a quien se le ha dado dominio sobre aquellos que nacieron antes que yo. Esto no era Jesús hablando. Esto era la enseñanza de cada alma humana desciende del reino del potencial puro, del campo de posibilidad infinita y toma forma temporal en el mundo material, mientras retiene la habilidad de acceder a ese reino superior a través de la conciencia. El principio hermético como arriba es abajo, como adentro así afuera, codificó esta misma verdad. El reino de arriba, el campo invisible de potencial cuántico, es la plantilla para el reino de abajo. La manifestación física, lo que existe dentro de tu conciencia, en tu estado de sentimiento, en la realidad que sostienes como verdadera en tu corazón, se manifestará afuera como una realidad física experimentada. Jesús no violó esta ley, la dominó, la operó con tal precisión que lo que parecían milagros eran simplemente el resultado natural de la alineación perfecta entre conciencia interna y manifestación externa. Considere el milagro de los panes y los peces. 5,000 personas hambrientas con solo 5 panes y 2 peces. Los discípulos vieron carencia, vieron matemáticas imposibles, vieron un problema sin solución. Pero Jesús, ¿qué hizo? Tomó los 5 panes y 2 peces y antes de atribuirlos, antes de multiplicarlos y que ocurriera el milagro visible, miró al cielo y dijo: gracias de nuevo, gratitud de tiempo pasado, antes de la manifestación, antes de gracias por el milagro, ya cumplido en el reino invisible. ¿Qué pasó en ese momento? Cambió su conciencia de frecuencia de no suficiente a la frecuencia de más que suficiente. Se movió de la vibración de escasez a la vibración de abundancia. Y aquí está el entendimiento crucial. Abundancia y escasez no son cantidades, son frecuencias, son estados de conciencia. Puedes tener $1.000.000 y todavía vibrar en la frecuencia de escasez, siempre temeroso de que no sea suficiente, siempre aferrándote más. O puedes tener muy poco y vibrar en frecuencia de abundancia, siempre agradecido, siempre agradeciendo el suministro infinito, disponible en el reino invisible. Los antiguos cabalistas enseñaban que hay 2 mundos. El mundo es así, manifestación física, y el mundo de Atzilut, emanación divina, entre 2 mundos, entre 2 reinos intermedios. Yeshira, formación, y Braya, creación. La oración que Jesús usaba no operaba en Asia, no en el mundo físico donde existía un problema, sino en Bria, en el reino de la creación pura, donde el pensamiento se convierte en cosa, donde la conciencia deforma a la energía en forma. Cuando oras, Ena, estás orando desde el problema. Dios, estoy enfermo, por favor sáname. La estructura misma de esa oración refuerza y transmite la frecuencia de enfermedad. Estás observando la enfermedad, enfocándote en ella, sintiéndola, y por lo tanto, según el efecto observador en mecánica cuántica, estás colapsando la función de onda. En más enfermedad, mi corazón. Pero cuando oras desde Brian, desde el reino de la creación, estás orando desde la solución. Gracias, Padre, porque soy completo, porque estoy sanado, porque la vitalidad fluye a través de cada célula de mi cuerpo. No estás negando la realidad física actual, simplemente te niegas a darle tu poder a la observación y sentimiento. Estás retirando tu conciencia del problema e invirtiéndola completamente en solución, abriendo así el problema de la energía misma que necesitas para persistir y alimentando la solución con el poder creativo de tu atención.
enfocada y gratitud. Por eso Jesús podía decir al hombre paralizado: tus pecados están perdonados. Levántate y camina. Los líderes religiosos estaban escandalizados porque tenían que ver el perdón de pecados con la curación. De verdad que eso es muy hermoso. Perdón, curación física, todo porque en el misticismo arameo, pecado no significa fallar, moral. Significa errar, el blanco, estar fuera de la alineación con tu verdadera naturaleza. Como ser divino, la parálisis no era solo física, era también espiritual, emocional, mental. Era la manifestación enia de una conciencia que había olvidado su verdadera naturaleza, que había identificado con la limitación, con la separación, con la impotencia. Cuando Jesús dijo: tus pecados están perdonados, ya estaba haciendo algo mucho más radical que otorgar perdón moral. Estaba declarando la restauración del hombre a su verdadera naturaleza, su realización con la fuerza divina. Estaba llamando el recuerdo de quién era realmente el hombre bajo las capas de trauma, limitación e identidad falsa. Y desde esa conciencia restaurada, ese recuerdo de naturaleza divina, la curación física, no fue una intervención sobrenatural, fue el resultado natural e inevitable. El Evangelio de Felipe, otro texto gnóstico, y excluido del canon, declara: luz y oscuridad, vida, muerte, derecha e izquierda son hermanos, unos de otros, son inseparables. Por esto, ni lo bueno es bueno, ni lo malo es malo, ni la vida es vida, ni la muerte es muerte. Por esta razón, cada uno se disolverá en su naturaleza original. Pero aquellos que son exaltados por encima del mundo son indisolubles, eternos. Este pasaje revela el secreto. Los milagros no suceden superando las leyes físicas. Suceden trascendiendo el nivel de conciencia donde esas limitaciones existen. Jesús operaba desde la conciencia exaltada por encima del mundo, el reino donde los opuestos se disuelven, donde la enfermedad y la salud son ambas reconocidas como estados temporales dentro de una naturaleza divina, eterna e inmutable. Desde esa conciencia elevada, simplemente llamaba el estado periférico a través de la frecuencia vibracional de gratitud y conocimiento. Ahora viene el momento desde la sabiduría antigua. Se encuentra con tu vida cotidiana, donde la enseñanza prohibida se convierte en práctica viviente, donde Tomás, el mismo poder de Jesús, demostró y lo activas dentro de tu propia experiencia. Esto ya no es teoría, mi corazón. Esto ya no es historia. Este es el manual técnico para hacer milagros, que ha estado esperando para que estés listo, para que tú puedas recibirlo. El primer paso es cambiar de petición a declaración, de pedir a agradecer. Comenzando hoy, cada vez que ores, ya sea por sanación, abundancia, guía o cualquier otro deseo, debes reestructurar toda la conciencia desde la cual oras. Nunca más te acerques a la oración como un mendigo acercándose a un rey. Acércate como Jesús lo hizo, como un ser divino, temporalmente, usando forma humana, hablando desde la fuente, no a la fuente. Aquí está la fórmula práctica. Identifica lo que deseas: sanación, avance financiero, relación restaurada, inspiración creativa, lo que sea. Ahora cierra los ojos. Mueve tu conciencia fuera de la circulación presente, donde existe la dificultad, el problema. No niegues que está ahí, pero simplemente retira tu poder de observación de ello. Toma varias respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Y con cada exhalación vas liberando la tensión, y con cada inhalación
vas llenándote más profundo al momento presente, al campo de posibilidad infinita que existe ahora, aquí mismo, bajo el ruido superficial del mundo material. Ahora, yo te sugiero, a ver, habla estas palabras o palabras como estas en tu propia voz auténtica. Haz, boom, fuente divina, campo infinita de toda posibilidad. Te doy las gracias porque mi sanación ya está cumplida. Te doy las gracias porque en el reino invisible, en el campo cuántico, no existe todo potencial. Este milagro ya está hecho. Doy gracias no por lo que será, sino por lo que ya es. Siente las palabras. Esto es crucial. No solo las digas mentalmente, siéntelas en tu pecho, en tu corazón, en tu vientre. Genera la sensación fisiológica real de gratitud, el calor de expansión, el sentido de alivio y alegría que viene cuando algo maravilloso ha sucedido. Tu cuerpo no conoce la diferencia entre algo que ha sucedido en la realidad física y algo que estás experimentando en imaginación, con pleno detalle sensorial para tu sistema nervioso, para tu campo electromagnético, para el campo cuántico, leyendo tu señal. Todo es igualmente real. Permanece en este sentido durante por lo menos 5 minutos. Esto no es tiempo perdido. Esta es la acción más poderosa que puedes tomar en estos minutos de oración sentida. Estás transmitiendo una frecuencia completamente diferente a la que has estado enviando. Estás colapsando la función de onda del potencial en una nueva línea de tiempo, atrayendo esa realidad futura en el momento presente. A través del poder magnético de la alimentación coherente, corazón, cerebro, haz esta práctica 2 veces al día, una vez por la mañana, antes de que el caos del día te jale hacia la conciencia reactiva, y una vez por la noche antes de dormir, cuando tu cerebro naturalmente entra en estado teta, donde la mente subconsciente es más receptiva a la reprogramación. La conciencia importa más que la intensidad. 5 minutos de oración sentida genuina, 2 veces al día durante un mes, recargarán toda tu firma electromagnética más poderosa que 5 horas de súplica desesperada una vez al mes. Pero aquí es donde la mayoría de la gente encuentra un obstáculo. En lugar donde la práctica se desmorona, la brecha, entra la oración y la manifestación. Haces la oración sentida, generas la gratitud, te alineas con el milagro ya cumplido y luego abres tus ojos y las circunstancias físicas todavía son las mismas. Perdón. Pues tu cuenta bancaria todavía muestra carencia, el cuerpo todavía muestra síntomas de relación, todavía muestra distancia y duda. Se arrastra como un ladrón robando la semilla que acabas de plantar antes de que tengas tiempo de germinar. Esa es la prueba. Aquí es donde la fe, no la creencia ciega, sino la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, se convierte en tu ancla. Jesús habló sobre esto, específicamente cuando dijo, todo lo que pidan en oración, creerán que ya lo han recibido y será de ustedes. Tiempo presente perfecto. Han recibido ya hecho de creer, no de esperar que suceda, es saber que ya ha sucedido en el reino de la causación y simplemente estás esperando que se precipite en el reino del efecto. Durante esta brecha debes platicar lo que los místicos llaman vivir desde el final. Esto significa que continúas moviéndote a través de tu día, no como alguien esperando un milagro, sino como alguien para quien el milagro ya ha ocurrido, mi corazón. ¿Cómo te sentirás si la sanación ya estuviera completa? Eso siéntelo ahora. ¿Cómo caminarías, hablarías, tomarías decisiones si la abundancia ya estuviera llegando? Camina, habla y decide.
desde ese lugar, como si ya todo estuviera contigo, como si ya lo hubieras tenido, como si ya lo tuvieras, todo mi corazón. Es necesario que las hagamos las cosas de esta manera. Por eso es que hoy día yo he querido compartirles estas charlas. Necesitamos que hacer las cosas para sentirlas. Yo sé que tengo una dificultad, miren mis amores, dentro de unos cuantos minutos. La señora de mi casa va a venir con el técnico que va a traer. Enfrentarme a ella va a significar tener mucha paciencia. Es una persona que tiene un carácter muy fuerte, pero yo ya la visualizo que todo se ha solucionado y que la señora ya ha aceptado cambiar todos los alambres de toda la casa que están mal hechos y que todo ya está perfectamente bien porque ya yo sé que ya mi padre ya me oyó y ya lo ha hecho todo armoniosamente. Y yo sé que así va a ser, porque así es, mis amores, y hecho está. Entonces esa fe nadie me la va a quitar, esa convicción de mi interior nadie la va a cambiar. Yo ya lo sé, todo ya se ha solucionado y falta poco para que ella venga. No me preocupo porque ya todo ya se solucionó y ya todo se arregló y todo está muy bien. Entonces así tenemos que elaborar, mis amores. Esto de nosotros depende, porque ahora esto no es pretender, esto es vivir proféticamente. Encarnar la realidad futura en el momento presente, magnetizándola así a la manifestación. Y no surge en mí la duda, ni va a surgir jamás. Porque si te suda, no la combatas. Combatir la duda le da energía en su lugar. Simplemente regresa a la práctica, regresa al aliento, regresa al sentimiento de gratitud por el milagro ya cumplido. Cada vez que aparece la duda y eliges regresar a la fe, estar fortaleciendo las vías naturales de confianza, debilitando las vías neurales de miedo y separación. Aquí hay una técnica avanzada que Jesús usó. Puedes aplicar inmediatamente. Habla a la circunstancia directa, como Él habló a la hoguera, a la higuera, a la tormenta, a los demonios. Mira la carencia en tu cuenta bancaria y di, te veo, pero no eres la verdad de quién soy. La verdad es abundancia divina fluyendo a través de mí ahora mismo. Gracias, Padre mío. Tú ya me oíste y siempre me oyes. Ahora yo soy abundante en todo. ¿Se dan cuenta qué diferencia, verdad? Porque la abundancia divina está fluyendo a través de mí ahora mismo. Gracias, fuente divina, por la riqueza que ya es mía. Mira el diagnóstico del síntoma, el dolor, y di, te reconozco, pero no tienes autoridad sobre mí, naturaleza divina. La salud perfecta ya es mi realidad. Gracias, Padre mío, tú ya me oíste y siempre me oyes. Ahora estoy perfectamente bien. Gracias por todo lo que me das. Mis amores, esto es hermoso. Tenemos que elaborar así. Si no lo hacemos, nada vamos a conseguir. Pero ahora en este momento es el momento de ejercer autoridad que Jesús nos ha dicho y que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. No es algo externo, es la conciencia de separación, la limitación de impotencia. Y lo vences, no luchando contra él, sino colocando tu conciencia en una octava más allá, donde simplemente no puede existir. ¿Dónde está? Finalmente observa las señales. El universo comenzará a enviarte evidencias de que tu oración ha sido escuchada, que la línea de tiempo está cambiando. Estas señales pueden ser sutiles al principio. Un cheque inesperado en el correo, una conversación casual, una idea repentina. Eso, un sentimiento de paz donde había ansiedad. No descartes esto como coincidencia. Reconócelo, mi corazón, como el borde delantero de tu manifestación,
como prueba de que el milagro invisible está comenzando a hacerse visible. La gratitud, porque estas pequeñas señales aceleran la llegada a las manifestaciones más grande. Ahora tienes en tu conciencia lo que fue deliberadamente ocultado, lo que fue deliberadamente, sistemáticamente removido de las enseñanzas, lo que los guardianes institucionales decidieron que era demasiado peligroso para que las masas lo supieran. La oración que Jesús usó antes de cada milagro no era un secreto porque fuera compleja. Era un secreto porque era demasiado simple, demasiado poderosa, demasiado democratizadora. Revelaba que no necesitas un intermediario, no necesitas permiso, no necesitas ganarte un camino al favor divino, ya eres lo divino expresado en forma humana y el poder creativo del universo ya está, fluye a través de ti, esperando solo que recuerdes, que te alinees, que hables desde tu conciencia del yo soy. Esto no es blasfemia, este es un derecho de nacimiento. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo: no está escrito con su ley. Yo dije, ustedes son dioses. Estaba citando el Salmo 82, recordándoles a aquellos que habían olvidado su verdadera naturaleza, que nunca estuvieron destinados a arrastrarse como mendigos ante una deidad distante. Estaban destinados a estar de pie, como co-creadores conscientes, como niños que habían heredado la capacidad creativa completa de su Padre Divino. Cada vez que ores desde este día en adelante, haces una elección. Orarás como te enseñaron los síntomas que se benefician de tu sentido de impotencia. Orarás como Jesús realmente oró, desde la unidad. Tienes que hacerlo de esa manera, mi corazón. Es como si ya tuvieras el deseo cumplido. Es una forma que te mantiene dependiente, esperando que algún día eres suficiente. Sí, eres suficiente. ¿Eres bueno? Sí. Pero si dejas de suplicar lo suficiente, eso sería más convincente. Podrías recibir lo que necesitas. La otra forma activa del reino de Dios ya está dentro de ti. Llama a los milagros que ya existen en el campo del potencial infinito y demuestra que nunca estuviste separado de la fuente. Siempre fuiste el recipiente a través de la cual fluye. Si algo de lo que te he dicho te ha despertado en esta enseñanza, necesito que lo pongas en práctica, mi corazón. En este momento, mis amores, termino con estas charlas porque tengo que reunirme con la dueña de mi casa. Ustedes ya comprenden mi situación. Pero no tengo ninguna preocupación, porque ya mi Padre lo hizo todo y sé que todo va a realizarse armoniosamente. Gracias a mi Padre no tengo nada que temer. Me despido de ustedes, mis amores. Voy a hablar con la señora que en cuestión de segundos o minutos ya está abajo. Estamos en contacto, mis amores. Ustedes saben que yo, besitos, los amo. Hasta prontito. Chao.